Buenas noches, somos estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Medicina Humana y en esta oportunidad vamos a explicar acerca del nervio trigémino y sus ramificaciones. Para ello vamos a contar con la participación de Guamán Zipán Jesús Alonso, Noreña Solís Sebastián, Grijalva Vázquez Fernando, Larroce Chirre Marcos y Morales Toledo Mayra. Ya, nervio trigémino, par craneal número 5. Es el más grande de todos los pares craneales, de los 12 que existen. Este nervio trigémino es llamado en los textos antiguos como un nervio mixto, por sus filetes sensitivos que inervan la cara y la mitad anterior de la cabeza. Por sus filetes motores inerva a los músculos masticadores. Bien, estos van a poseer núcleos. Estos núcleos van a estar relacionados con el tronco encefálico. En el tronco encefálico vamos a encontrar entonces 4 núcleos que van a dar origen real al nervio trigémino. Existe el nervio sensitivo principal, que se ubica posterior a la protuberancia anular del tronco encefálico, el núcleo espinal, que se continúa por arriba con este sensitivo, el núcleo mesencefálico, que se extiende hacia abajo, y por último un núcleo motor, ubicado en la protuberancia en posición medial con respecto al núcleo sensitivo principal que mencionamos primeramente, posición medial. Bien, ahora va a haber una subdivisión de este trigémino que va a dar una rama que se llama la rama oftálmica, que es superior. Esta rama oftálmica está en relación con el ganglio oftálmico ciliar, o también llamado de Willis. Luego hay una rama que se llama la rama maxilar, en los antiguos libros también maxilar superior, en relación al ganglio esfenopalatino, perigopalatino, de Meckel, o también llamado esfenomaxilar. Luego existe una rama más inferior, que es la rama mandibular, o también llamada maxilar inferior antiguamente, que está en relación al ganglio óptico o de Arnold. Bien, el origen real está dado básicamente en un sensitivo y un motor. El sensitivo está dado por un ganglio que se llama el de Gasser, o también llamado semilunar. Podemos observarlo en esta zona. Es un ganglio muy grande y es sensitivo. El trigémino posee también un origen motor, que está dado por el núcleo principal que hemos mencionado y el núcleo accesorio, o llamado espinal. Como todo par craneal, va a poseer un origen aparente, que se va a observar en raíces que van a emerger de la protuberancia anular. Hay que mencionar también que la raíz motora es mucho más pequeña que la raíz sensitiva, a nivel de este origen aparente. El nervio oftálmico se va a dividir en 3 ramas. Vamos a tener una rama que es frontal, que la observamos por esta parte, una rama nasociliar, que observamos por esta parte, y por último un nervio que se llama lacrimal, que va a ir en relación a la glándula lacrimal. El nervio frontal se va a subdividir en un nervio supraorbitario, que se va por aquí, y un nervio supratroclear. El nervio nasociliar se va a dividir en un etmoidal anterior, que observamos por acá. Y por último, el nervio lacrimal va a extenderse y va a llegar hasta la glándula lacrimal de los ojos. El nervio oftálmico proyecta ramas colaterales. Hay filetes comunicantes al plexo carotídeo interno, al nervio troclear y al nervio oculomotor. También existen ramos colaterales meningios. Uno de ellos es denominado el ramo tentorial. También posee el nervio oftálmico, por último, las ramas terminales, que son el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lacrimal, que ya hemos mencionado. Su origen, ya lo hemos mencionado, es la porción anteromedial del ganglio trigeminal, un ganglio de Gasser, y alcanza la órbita ocular. El territorio funcional de este oftálmico va a dar ramos profundos y ramos intracraneales. En los profundos, la literatura nos dice que va a asegurar la sensibilidad de la región olfatoria, de los senos frontales, esfenoidales y etmoidales, y también del globo ocular. Los ramos intracraneales van a inervar la dura madre frontal y occipital. Por último, conduce fibras vegetativas, originalmente incorporadas al nervio facial, para la secreción lacrimal, y también al nervio oculomotor para la dilatación de la pupila y la vasomotricidad del globo ocular. Bien, ahora el nervio maxilar. El nervio maxilar es sensitivo,
se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal, ganglio de Gasser, lateral al nervio oftálmico. En su trayecto da una forma de una bayoneta, va a poseer ramas colaterales, básicamente los más importantes son aquí el nervio cigomático, el pterigopalatino, los ramos orbitarios, los nervios palatinos menores y el nervio palatino mayor, y por último ramas alveolares, superiores posteriores, superiores medias y superiores anteriores. En sus ramas terminales vamos a observar que van a ser ascendentes o palpebrales, descendentes o labiales y mediales o nasales. El territorio funcional del nervio maxilar va a ser recibir y conducir por sus terminaciones la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz y también de la parte inferior de las cavidades nasales. Va a dar ramas intracraneales también que van a ir hacia la dura madre, temporal y parietal, así como la arteria meningia media. Conduce fibras vegetativas previamente incluidas en el nervio facial, también para las secreciones lacrimal y también, además del nervio oftálmico, para la secreción nasal. Como ya hemos mencionado, el nervio maxilar está en relación al ganglio de Meckel, o también llamado esfenopalatino. Nervio mandibular. Es el resultado de la unión de una gruesa raíz sensitiva y una pequeña raíz motora. Tiene como ramo colateral el ramo meningio, que penetra el cráneo por el agujero espinoso, y sus ramificaciones acompañan a la arteria meningia media. Posee dos troncos terminales, un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior. En el tronco terminal anterior tenemos al nervio temporobucal, que se divide en su ramo ascendente y en su ramo descendente. Luego tenemos al nervio temporal profundo medio. Y por último al nervio temporomasentérico, que se divide en el nervio masentérico y en el nervio profundo posterior. Y en los ramos del tronco terminal posterior tenemos al tronco común de los nervios del músculo pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. También tenemos al nervio auriculotemporal, al nervio alveolar inferior y al nervio lingual. Este nervio mandibular otorga la sensibilidad de la mucosa bucal, de la cara interna de la mejilla, de las encías y del labio inferior, de la región anterior de la lengua, de los dientes inferiores y de la mandíbula. También otorga sensibilidad gustativa del vértice y de los bordes de la lengua. Proporciona la inervación propioceptiva a los músculos de la mímica. Sus ramos intercraneales inervan las meninges del territorio de la fosa cerebral, correspondientes a la arteria cerebral media. El nervio mandibular también es el nervio masticador, ya que inerva los músculos que cumplen esta función. Por otra parte, también induce la contracción de los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, almiloideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Bien, todas las estructuras que hemos mencionado de este nervio trigémino van a ayudar, en resumen, a una sensibilidad en la cara y a la masticación. Esta ha sido la presentación para el nervio trigémino. Gracias por su atención.